Segundo storytime de mi experiencia en el instituto. En el vídeo pasado, conté cómo mi colegio parecía una cárcel juvenil y terminé exponiendo a un profesor corrupto cuyo método pedagógico se basaba en polarizar a la clase e incitarla a la violencia. Separaba a los alumnos en deportes, ganadores y perdedores, y los ganadores tenían vía libre para agredir a los perdedores. Ante mis negativas y las de mi amiga, el profesor se mostró molesto y atacó nuestra postura. Lo más absurdo es que en aquel entonces estaban de moda las campañas anti-bullying, anti-violencia, anti-acoso, y nuestras réplicas frente al resto de profesores solo encontraron retórica fría para justificarlo. Mi colegio terminó cerrado. No fue por las prácticas abusivas, violentas o ilegales dentro y fuera de las instalaciones. Nunca nos dieron una explicación oficial, y aunque hubo muchas especulaciones, lo único que puedo decir es que de alguna forma se lo agradezco. Mi cambio de rumbo llegó en 10º de Latinoamérica o 4º de la ESO en España, cuando ingresé a un nuevo instituto. Las instalaciones eran relativamente más decentes y el ambiente ligeramente más estudiantil, pero fui avasallado por charlas ideológicas pro-Estado, un flujo constante de propaganda a favor del Islam, el feminismo, los servicios públicos. Era difícil discernir si estábamos en un instituto o en un meeting. No tengo nada en contra de estas ideas per se, depende de cómo y quién las plantee, pero el discurso siempre desembocaba en lo mismo. El Estado es la solución. Hice preguntas directas. ¿Por qué una mujer no puede poseer armas para sentirse más protegida? ¿Por qué debo aceptar propaganda de grupos terroristas en mi instituto? ¿Por qué en vez de dar literatura, estamos dando campañas globalistas? Todas quedaron sin respuesta. El resultado fue un ecosistema extraño. Feministas que se oponían al uso de armas y a la defensa de la mujer, pacifistas pro-terrorismo, abandono de servicios públicos relativamente eficaces en pos de ideologías. En el vídeo anterior hablé de la neolengua, aunque Boris, un compañero del canal, me corrigió. El término correcto es doble pensar. Y así pasaron los años. Clases de matemáticas y estatismo, literatura y globalismo, filosofía y feminismo. Incluso asignaturas como inglés, que podrían ser útiles, se enfocaban en exámenes cargados de demagogia antes que en aprender a conversar fluidamente con un nativo. Mi año crítico fue primero de preuniversitario o primero de bachillerato, según el país. Una de las asignaturas más inútiles, por no decir la más inútil, era computación. El profesor ponía notas a su arbitrio, y ante mis quejas, la directiva del centro hacía caso omiso usando prerrogativas basadas en el doble pensar. Jamás olvidaré la demagogia de la orientadora, centrada en defender a sus compañeros de gremio antes de ofrecer soluciones reales. Computación era un espectáculo digno de Orwell. Ordenadores desfasados, programas inútiles, un profesor que ni siquiera sabía pronunciar Microsoft. Lo grave no era solo la falta de utilidad, sino cómo manipulaba las notas. No había fechas de entrega claras y tu calificación dependía de cuándo alguien entregaba antes o después. Cada entrega afectaba la nota de los demás. Pronunciaba Firmware en vez de firmware, Photosos en vez de Photoshop. Eso era lo de menos. Lo preocupante era la inutilidad de una clase que, si hubiera sido bien enfocada, habría sido de las más útiles junto a inglés, filosofía y economía. Filosofía, por ejemplo, se había convertido en un comité ideológico que vendía la idea de que el Estado es la solución, solo para luego pasar a la clase de Firmfuas. Como era de esperar, me gané el odio de las directivas y mi etiqueta de disidente no ayudó nada. Pronto subiré un vídeo hablando más en profundidad de aquel distópico de la clase de computación. Denle todo el apoyo que puedan. Un saludo, se despide ANCAP Studio.